Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Mi nombre es Angélica Suil y me encuentro junto a don Alejandro Millán. ¿Cómo estás, Alejandro? Entusiasmado en el tema que nos reúne hoy día, salud y seguridad, así que no es menor lo que vamos a conversar. Sí, además que nos apasiona trabajar en temas de salud y seguridad, porque ha sido nuestro gran trabajo que hemos hecho en los últimos 15 años, donde hemos aprendido muchísimo, y creo que también el trabajo que hacemos ha contribuido a salvar vidas, así que también nos llena de orgullo el poder también compartir esto que hoy día les traemos respecto a ¿cuál es el tema? Cambios, evolución que ha tenido cómo miramos la salud y seguridad en las organizaciones a lo largo del tiempo. Sí, y de la evolución, porque podemos hablar muchos temas de la evolución, pero la evolución en salud y seguridad, queremos hablar de 5 aspectos que hemos visto que han ido transformándose y han ido cambiando respecto a lo que era la seguridad o la cultura de seguridad hace 5 o 6 años atrás. Sí, y que de hecho, ¿por qué lo traemos a colación hoy día? Porque todavía lo vemos muy presente en algunas empresas, y lo preocupante también es cómo también vamos cambiando de paradigma y vamos reflexionando sobre qué cosas nuevas necesita hoy día la cultura de salud y seguridad para mejorar y para evolucionar. ¿Ya? Y entonces vamos a hablar de 5 cosas puntuales. Y digo 5 porque nosotros somos mandados a hacer para dispersarnos y empezar a hablar muchas cosas. Así que y hoy día tenemos muchos temas. Hoy día hay mucho para hablar acá. Así es. Ya, así que partamos. Vamos al primero. Okay. Tema número 1, el cero daño. El cero daño. El cero daño. El cero daño durante mucho tiempo en las organizaciones de lo que se hablaba era el cero daño. Es decir, aspiremos a que no haya ningún incidente. No importa si es mayor, menor, si es fatal, no es fatal. La aspiración es que no haya absolutamente nada. Un objetivo súper noble, súper bueno, que nadie le pasa absolutamente nada, pero que se empezó a detectar que tenía una dificultad. Si bien era bastante aspiracional y era como el deseo más aspiracional que puede tener una organización, es decir, que nadie efectivamente se dañe, en el fondo no era tan realista porque nosotros sabemos, y lo dijimos en uno de los podcasts el año pasado, o sea, los seres humanos cometemos errores, sí o sí, eso está como... no podemos ir en contra de eso. Y los errores también, no sé, pues desde que yo pierdo unos segundos de presencia y, no sé, cierro la puerta y me apreté el dedo. O sea, esas cosas ocurren, que me tropiece, que pasen cosas que en realidad tú puedas o inclusive confundir alguna acción que hiciste que de manera rutinaria y después no la hiciste. Todas esas cosas son latentes y son posibles que a un ser humano le pasen. Entonces, hoy día lo que se habla más que el cero daño, que es que una gran aspiración, sino que es cómo nosotros gestionamos los riesgos de fatalidad de modo tal que el cero daño o los controles críticos apunten a reducir las fatalidades y prevenir las fatalidades y llegar a las cero fatalidades. Es decir, cómo cambiamos el paradigma de cero daño, de cualquier tipo de daño, a concentrarnos en lo que puede matar a una persona en el trabajo. Claro, y que tiene una conversación cultural importante, porque efectivamente, si a mí me dicen que me voy a olvidar de esto, de que todo tipo de evento puede influir, puede herir susceptibilidad, etcétera, pero aquí el tema es cómo enfoco los esfuerzos, ¿sí? Se trata básicamente de eso. El segundo tiene que ver con el diseño de las organizaciones. Que tú ya no mencionaste algo. Sí. ¿Cómo pasamos de indicadores, que eran indicadores como el PRIF, que medían cantidad de eventos de todo tipo que habían sucedido en las organizaciones, y pasamos a indicadores de tipo ahora preventivos? Y la detección de la prevención tiene que ver con cómo yo me anticipo al hecho y mido antes de. ¿Ya? En el fondo, cuando yo detecto incidentes de alto potencial, que le llaman peligros o hazard, ¿cierto? Donde yo tenga a la fuerza laboral a muchos ojos con foco en lo que nos puede matar. ¿Ya? Entonces hoy día, ¿cómo se transformó esto de meter indicadores o medir indicadores que tenían que ver, que eran reactivos, ¿ya?, a predictivos o preventivos? Y esos indicadores también hoy día toman fuerza, pero hay un pequeño detalle que nosotros hemos visto mucho, que se está incentivando la detección, por ejemplo, temprana de los incidentes de alto potencial o los peligros, pero a la gente no siempre se los toma bien, se los vive bien. Exactamente, o sea, todavía hay una cultura que le teme al castigo, o efectivamente todavía aparece el castigo, que lo vamos a tocar en uno de los puntos que viene posteriormente, y también culturas que tienen que ver con que no me gusta que me muestren debilidades, falencias en el trabajo que estoy haciendo. Entonces no siempre es bien recibida esta conversación por parte de las personas que están siendo observadas, pero también muchas veces la conversación que hace la persona que está mostrando también tiene este enfoque más punitivo.
Claro, y el enfoque punitivo también tiene consecuencias, pues en el fondo la gente, como lo hablamos me acuerdo de uno de los podcasts que hicimos el año pasado sobre error y castigo, error y negligencia. Sí, porque la gente, cuando tú castigas el error, cuando no lo dejas que la gente lo muestre o aparezca, lo que hace después es que esconde. ¿Ya? Y no hay peor cosa que le pueda pasar a una cultura de salud y seguridad que la gente esconda, que omita, que no levante la mano y que no diga oportunamente cuando hay un peligro o cuando hay un cuasi accidente y que lo oculte, que mienta. Y lo conecto con los incentivos, porque por ejemplo, hay un incentivo que lo hemos visto en algunos diagnósticos en empresas chilenas de minería, por lo menos en 3, que tiene relación con que las empresas contratistas, para hacerle sus pagos, le generan un incentivo perverso, ¿ya? Un indicador perverso, que tiene que ver con que se les va a castigar el estado de pago en un porcentaje del monto del dinero si es que tienen incidentes de alto potencial, ¿ya? Por ejemplo, cuasi accidente, o si tienen muchos incidentes o desviaciones, que son la detección de peligros también. Entonces tú dices, claro, ¿qué va a hacer esa empresa contratista? ¿Va a mostrar o va a ocultar? Al momento que vaya a cobrar el cheque, el estado de pago. Oye, jefe, ¿sabe que me doblé una muñeca? No, quédate ahí, no. No. Calladito. No muestres nada. Exacto. Entonces también el diseño es súper importante, porque en el fondo las conductas y los comportamientos de una cultura tienen que ver no solamente con la persona, y con eso lo conectamos con el tercer punto, sino que también tiene que ver con el diseño que tiene la organización, que hace posible que las personas se comporten de una manera u otra. Por eso los indicadores de desempeño, los indicadores de detección, de monitoreo del proceso de una cultura segura y saludable, los indicadores que se le asignen también a las empresas contratistas, tiene que ser un diseño adecuado para que efectivamente pasemos en este cambio de indicadores reactivos a indicadores preventivos. Exactamente. ¿Y por qué hablo del tema del comportamiento? ¿Cuál es el tercer punto? Porque el tercer punto del que queremos hablar, que el foco que teníamos antes, si estamos hablando del cero daño, si estamos hablando de indicadores que son reactivos, aparece la conducta. La conducta es lo que yo digo aquí, la conducta es la culpable de todo lo que está pasando acá. Entonces, la mirada que había era acerca de mirar conductas de las personas, que son en definitiva la génesis de que ocurran eventos en terreno, en la faena. Esto yo es algo de lo que más veo en terreno, que es que la gente todavía piensa que el problema de la salud y seguridad es un tema de comportamiento, es un tema conductual. ¿Sí? Y entonces lo que hace es que implementan programas de seguridad basados en el comportamiento, y como que hay que arreglar, porque así lo dicen, no nosotros, sino que hay que arreglar al viejito. ¿Ya? Es que son personas las que se equivocan. ¿Por qué quieres que hagan, en definitiva? Claro. ¿Ya? En el fondo. Y esto también tiene un fundamento teórico, porque antiguamente algunos investigadores decían que el 80% de las causas de los incidentes eran por el comportamiento de los trabajadores o las trabajadoras. Entonces, en el fondo, tú te quedas con esa idea y lo crees. Por eso es tan importante las cosas que nosotros declaramos, porque en la declaración se empieza a generar la realidad que nosotros creemos que vivimos. Y esa frase, esa pura frasecita, hizo que la industria completa empezara a implementar estos programas de seguridad basada en el comportamiento. ¿Ya? Sin embargo, lo bueno de eso fue que, por un lado, tú tienes a las personas que empiezan a generar una musculatura de detectar cosas, ¿ya? Y lo que se conservó fue justamente eso, de que no solamente las personas que supervisaban podían detectar desviaciones, sino que cualquier trabajador. Y entonces toda la línea operativa, de gerente a mantenedores, operadores, son responsables de la seguridad. Ahora, pero ¿cuál es el cambio? Porque antes era como observar todas las conductas, todo tipo de conducta y todo tipo de desviaciones. ¿Y cuál es el cambio hoy día, Alejandro, con respecto a esta creencia? Claro, si esto de mirarlo todo, entonces ahora me voy y me enfoco en aquellas situaciones, aquello que me puede matar, efectivamente aquello que me puede provocar una fatalidad dentro de la organización. Entonces mi foco tiene que estar ahí. Y eso obviamente va a estar asociado con el diseño, con el seguimiento de los controles críticos, de toda la estructura, todos los sistemas que permiten y que aseguren la vida de las personas. Entonces ahí va a estar mi foco crítico hoy día. Entonces se mantiene el terreno. Esta práctica que la gente, esta musculatura que las personas tenían de estar en terreno conversando con la gente, se mantiene, pero ahora lo que cambia es el foco de estas conversaciones. De este tercer punto, para mí es un cambio importante, y yo lo voy a vincular con esta ley de conservación y cambio, ¿ya? Que dice que todo se cambia, todo se transforma en torno a lo que se conserva. Entonces acá las organizaciones fueron conservando esto de entender que es de valor, de gran valor, que en los distintos roles y responsabilidades por nivel se observaran las conductas de riesgo,
y se observaran las conductas inseguras. Y lo que se fue transformando fue el foco. Y el foco hoy día es un foco con esfuerzo focalizado, porque en el fondo lo que mira son la implementación adecuada de los controles críticos, es decir, aquellos que salvan vidas. Y entonces, claro, y no tenemos que perder de vista esta ley de conservación y cambio, porque si todo se transforma en torno a lo que se conserva, ¿ya? Esta conservación hizo que efectivamente en la industria existiese más musculatura para hacer prevención, y no solamente que sea el rol de los prevencionistas o no solamente sea un rol de los supervisores, sino que hoy día todo, el dueño del negocio, el dueño de área, los gerentes, los superintendentes, supervisores, trabajadores, mantenedores, todos pueden ejercer liderazgo detectando oportunamente estos controles críticos bien implementados. Y eso es trascendente, porque si yo tengo una cuadrilla de trabajadores que están aislados en la pampa ahí solos trabajando, la única posibilidad que esas personas tienen de cuidarse en ese minuto específico es que tengan una cultura de observarse mutuamente, cuidarme lo personal y cuidar al colega, a la colega que tengo a mi lado. Y esta definición, este cambio de mirada, de poner foco en las conductas, también tiene relación con este cambio de mirada de las creencias de esta famosa pirámide de Frank. Cuarto punto. Vamos al cuarto punto. La pirámide, esta pirámide que se hizo muy famosa y que básicamente lo que implica es que si yo voy acumulando eventos muy menores, detectando, claro, si los voy detectando, estos se van transformando a la larga, genera la aparición de eventos que aumentan en gravedad hasta que en algún minuto provoco un fatal. Inclusive habían cifras al respecto de cuántos tenían que haber en cada nivel. Claro, había un estudio que hizo Frank Beard que decía que habían por cada 600 peligros o hazard detectados, ¿ya? Y si había una correlación que iban a existir cerca de 30 más o menos, 30 sí, cuasi accidentes, y de esos 30, 10 iban a ser recordables, y por esos 10 un fatal. Claro. Esa correlación existía, y la gente pensaba que en la medida que se empezaba a asustar, mientras más peligro existían, empezaba a ponerse nerviosa porque decía, algo va a pasar. Claro. Sí, yo recuerdo haber estado en la minera en Antofagasta, en Escondida, y la gente estaba temerosa porque me decía, Angélica, pero mira, tenemos muchos incidentes detectados, entonces estamos todos nerviosos porque algo va a pasar. Y el cambio de paradigma tiene que ver con el foco, ¿ya? Porque en el fondo sí existía una correlación, ¿ya? Pero no existía una correlación de cualquier tipo de incidentes, sino que tiene que ver con los incidentes que efectivamente la gente puede perder la vida. Y eso está relacionado con aquellas conductas, condiciones, tareas específicas que están asociadas a los controles críticos. Y los controles críticos son aquellas acciones que tú haces o condiciones que permiten que una persona no muera. ¿Ya? Entonces, si esos controles fallan, efectivamente va a haber un fatal. Entonces, el foco ya cambió, porque efectivamente se conserva, ¿ya?, esta pirámide, esta correlación. En la medida que esta detección de hazard también me van a ir a prevenir una fatalidad. Y habla ya de prevención, porque en el fondo, cuando yo detecto, en la medida que yo detecto más hazard, más peligro, con foco en lo crítico, la probabilidad de que se reduzca un fatal es evidente, ¿ya? O sea, existe. Claro, en definitiva es como conservo esta mirada, pero con un enfoque distinto, exactamente. Claro. Que inclusive, pensando ahora que lo estamos conversando, me puede llevar también un estímulo perverso. O sea, oye, ¿sabes qué? No estoy en 600, estoy en 50. Estamos súper bien. Estoy muy lejano de un fatal. Claro. Y no olvido de lo que conversábamos al principio, que ese tema del cero daño, de que las personas cometemos errores. Puedo andar con somnolencia, puedo andar con sueño, puedo tener un olvido, y eso también me podría llevar eventualmente a un fatal si es que no he respetado, por ejemplo, los controles críticos. Oye, hay un tema que yo quiero poner acá, pero para que lo conversemos con un especialista en las próximas sesiones, porque tiene que ver con que los controles críticos, muchas veces lo que nosotros hemos visto en terreno es que el diseño de los controles críticos no es el adecuado para poder saber qué voy a mirar yo o qué voy a controlar. Y de eso nos va a hablar un especialista más adelante, así que los dejo ahí con la invitación, porque eso es esencial dentro del diseño de la gestión de riesgo. Es fundamental, porque el control crítico no es una verdad revelada, es algo que es construido por una organización, y si no es construido adecuadamente, ya, quiero estar ahí, por lo menos quiero escuchar cuando hagas esa invitación, me gustó. Ya. Y el último punto tiene que ver con una mentalidad, yo creo. Porque nosotros lo vemos todavía muy presente, la relación que existe entre cuando tú detectas estas desviaciones o estos incidentes de alto potencial y la cultura, cómo se vive esa detección. Porque si bien hoy día tú puedes tener una organización que no, a mí me preocupa ver quién falló, quién falló, perdón.
En el fondo, en la emoción no ocurre lo mismo. Claro. Entonces, antiguamente había una cultura muy punitiva, porque como estaba centrada en las conductas y era el trabajador o la trabajadora el que tenía la mayor responsabilidad en las desviaciones, acá hoy día este cambio de mentalidad no busca, para que una organización aprenda y se fortalezca, no busca que culpabilizar, ¿ya? No busca castigar, sino que primero entender qué fue lo que pasó, qué falló del sistema. Y cuando hablamos de sistema, es proceso, sistema, estructura, liderazgo, creencia, ambiente. Son muchos más elementos y factores organizacionales que están en juego. Imaginémoslo así súper breve. Imagínense que usted olvídese de salud y seguridad y está mandando un correo y resulta que apretó el botón equivocado y mandó un correo que no se tenía que enviar. Eso es una conducta, efectivamente. ¿Qué es lo que mide el sistema? Es decir, oye, ¿qué es lo que posibilita que ese correo se envíe? Y por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué medidas preventivas puedo tomar para que eso, inclusive la persona apretando mal el dedo, ese correo no se envíe mal? Esto ocurre exactamente lo mismo en salud y seguridad. Exacto. ¿Cómo hago para que inclusive, llegando hasta que haya conducta, y que aquí tiene que ver la gestión por consecuencia? Sí. Yo en la investigación determiné que efectivamente hubo un incumplimiento por parte de alguien en la organización. ¿Qué es lo que hago para que inclusive en esos casos la organización tenga resguardo adecuado para que no ocurra esta fatalidad? Oye, siempre nos preguntan, oye, pero Angélica, si nosotros ahora no podemos echarle la culpa a las personas, ¿ya? Porque antes era, se despide, de hecho nosotros veíamos desvinculaciones o que lo sacaban del contrato, castigados de miles de formas, no es solamente con el despido, sino que también con que no te asignaban trabajo, o sea, habían muchas más formas, inclusive cómo te miraban, ¿ya? No, ese fue el que, no, por culpa de él, nos hicieron un feedback el mandante y nos castigaron, ¿ya? De muchas maneras. Entonces el castigo siempre ha estado presente. ¿Te acordaste más? Es que hemos estado en terreno donde hemos estado conversando con los trabajadores, con un trabajador en específico, trabajadora, y se le hacen preguntas y se encuentra una desviación pequeña. Claro. Y cuando nos vamos alejando, te das cuenta cómo aparece un enjambre de personas y le empiezan ahí a apuntar con el dedo, pero ¿cómo lo mostraste? Si te habíamos hecho la capacitación en la mañana. Claro. Ese pobre personaje nunca más va a mostrar nada de su vida porque quedó atemorizado. Claro. Entonces, siento que este cambio de paradigma creo que hay que trabajarlo mucho más, que tiene que ver con esta mirada de vivirse de otra manera cuando tú detectas desviaciones, ya no culpabilizando, no castigando, pero también teniendo esta mirada sistémica para poder ir viendo cómo la organización se apalanca para darle mayor madurez desde factores organizacionales, desde procesos más robustos, desde estructura y liderazgo mucho más fortalecidos, y que tengan ese aprendizaje que se detecta en un proceso bien puntual, pueda escalar y pueda hacer aprendizaje para toda la organización, más allá de solo comunicar, que eso es otro de los grandes errores que se cometen, que solamente comunicar. Pero yo te tengo una pregunta a ti, porque tiene que ver con... Me preocupaste. Sí, no, tiene que ver con el dedito. El dedito. Es que como que me obligo a tener una respuesta ahora, ¿viste? Ahora que me siento presionado. No, es algo que yo creo que la gente que te escuche le va a hacer mucho sentido. ¿Hay que aplicar la gestión por consecuencias en materia de salud y seguridad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Claro que hay que aplicarla, y eso lo hemos conversado en muchos talleres, que es súper importante la aplicación de la gestión por consecuencia, sobre todo cuando ya hay incumplimientos contractuales graves, cuando efectivamente yo me comprometí a hacerlo de una forma y efectivamente me doy cuenta que yo hice un acto que se desviaba absolutamente de todo lo que estaba como escrito, de lo que estaba predicho. Es importante que la organización tenga gestión por consecuencia para que la gente entienda que esto no es gratuito, salirme de lo establecido, de los controles críticos. Sin embargo, independiente de que haya gestión por consecuencia, la organización igualmente debe investigar por qué se dio este espacio para que apareciera una persona que se saliera de lo que estaba escrito. O sea, claro. No me puedo quedar solo con la gestión por consecuencia. Claro, y una vez que tú investigas, que es lo primero que hay que hacer antes de culpabilizar o responsabilizar a las personas, y ver si es que aplica o no la gestión por consecuencia, que vamos a hablarlo en otro capítulo también, tiene relación con entender que si nosotros no somos curiosas o curiosos para entender qué falló, simplemente por responsabilizar a una persona, la organización no aprende. ¿Sí? O porque efectivamente tenía todas las condiciones, las capacitaciones, los elementos de protección, se había capacitado, sabía sus controles, y fue efectivamente ya algo que saltó, que se saltó un procedimiento, saltó un protocolo, y eso en distintos niveles jerárquicos, ¿ya? Porque también hay que investigar, por ejemplo, si la persona
¿por qué lo hizo? Claro. ¿Qué lo llevó a tener esa...? Porque en el fondo una conducta de una persona generalmente es el síntoma del sistema. Por eso hoy día es tan importante mirar más allá de lo evidente, ¿sí? Y que lo vamos a hablar en un próximo capítulo, ¿sí? Con nuestra invitados especiales. Oye, disculpe, esto tiene que ver con todo tipo de riesgo a nivel de las organizaciones. Ya estamos hablando de salud y seguridad en específico. Pero si ustedes analizan riesgos financieros, riesgos reputacionales, todo en algún minuto van a caer cómo yo me anticipo para que la organización se proteja. Sobre todo hoy día en ambientes políticos, sociales, donde la mirada de la ciudadanía está muy puesto en cómo las personas cuidan, cómo las organizaciones cuidan a las personas, al medio ambiente, a las relaciones. Entonces es un ambiente bien crítico que hay que estarlo mirando adecuadamente. Así es. Bueno, y con estos 5 puntos que queríamos compartir con ustedes de la evolución, de cómo han ido cambiando ciertos paradigmas y ciertos modelos de salud y seguridad. Han cambiado los modelos, han evolucionado los liderazgos, han evolucionado también los indicadores, han evolucionado las creencias, se han desmitificado cosas que antes creíamos y siempre nos hacemos una pregunta, ¿cuál será el siguiente paso? Porque siempre estamos en evolución. ¿Cómo ya no estamos? ¿Este no es el correcto? O sea, ¿no es el último? Claro que no, porque siempre estamos en constante aprendizaje y transformación. Así que los dejamos invitadas e invitados a que nos escuchen nuestros próximos podcasts, donde vamos a seguir profundizando en materias de culturas saludables y seguras. ¿Qué es lo que viene? Podría ser. ¿Qué es lo que viene? Bueno, nos despedimos. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en @simpatiaconsultores y también a inscribirse en YouTube y en Spotify en nuestro podcast Conversar con Simpatía. Un gusto, como siempre, Alejandro. Igualmente. Nos vemos. Que estén bien, chau. Que estén muy bien.